Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta directa y el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con el Espíritu Santo, un tema muy importante para los testigos de Jehová y también para las denominaciones que creen que el Espíritu Santo es una persona, tiene una identidad y que es el Dios Todopoderoso. Esta va a ser la primera parte acerca del Espíritu Santo. Es necesario que se vayan conectando, que se vayan incorporando todos los hermanos testigos de Jehová y todos los trinitarios que puedan hacer sus comentarios debajo del video. Hacer sus comentarios de sus pensamientos. ¿Y qué opinan ustedes? Y al final ustedes sacarán sus propias conclusiones. Como siempre, vamos a utilizar las herramientas trinitarias acerca de este tema. Un tema muy polémico y al mismo tiempo muy espinoso. Porque las mismas religiones a través de los tiempos han creído que el Espíritu Santo es el Dios Todopoderoso, forma parte de una Trinidad como la tercera persona. Entonces, antes de empezar entrar en materia, entrando en materia, voy a citar una frase de Cicerón. Cicerón dijo en una ocasión: la falsedad está tan cerca a la verdad que el hombre prudente no debe situarse en un terreno resbaladizo. Así dijo o se expresó Cicerón. Y el apóstol Juan, en Juan 8:32, dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará a todos ustedes libres. La persona que es humilde, la persona que quiera analizar con humildad la verdad, entonces tendrá la libertad de la falsa doctrina. Y eso es lo que vamos a hacer en este video, desenmascarar esta falsa doctrina que comenzó en el tercer siglo por la Iglesia Católica. Antiguamente los padres apostólicos no creían de que el Espíritu Santo fuera una persona. En el tercer o cuarto siglo es cuando el Espíritu Santo se da la identidad como una persona o el Dios Todopoderoso. Primeramente, los católicos, cuando estoy hablando de San Agustín de Hipona, uno de los grandes trinitaristas, como Orígenes y Tertuliano, eran teólogos grandes en esa época, y ellos entendían de que realmente el espíritu era una paloma y después se fue transformándose esa identidad como el Dios Todopoderoso. Pero no vamos a hablar hoy de la patrística, vamos a tocar un tema más directo acerca del Espíritu Santo. Compartan el video en todos los grupos posibles, católicos y protestantes evangélicos. Hoy va a ser interesante el análisis exhaustivo. Esta va a ser la primera parte. El tema del Espíritu Santo se va a compartir de 4 a 5 o 6 videos. Y también el estudio de la traductología bíblica y la crítica textual acerca de la Reina Valera no se ha terminado. Falta la cuarta y quinta parte y sexta parte del análisis de la Reina Valera del 60. Pero hoy vamos a tocar el Espíritu Santo, vamos a utilizar las herramientas, ya había dicho de antemano. Entonces, cuando pensamos en la expresión tercera persona de la Trinidad, es una ideología que comenzó en la época católica. Y la expresión tercera persona de la Trinidad no aparece en la Biblia. Los trinitarios utilizan mucho para conceptuar o como dogma la Santísima Trinidad. Dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La expresión Dios Padre, o sea, Seu Pater,
sí aparece en la Biblia. Ahora, Seo Hiu, que en griego, Dios Hijo, no aparece en las escrituras griegas cristianas. Y la expresión Seo, Neuma Haio, que es Dios Espíritu Santo, tampoco aparece en la Biblia. Así que estamos identificando que la Trinidad tiene deficiencia en cuanto a su aprobación si aparece explícitamente en la Biblia. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No aparece ni Dios Hijo ni Dios Espíritu Santo. La palabra persona en griego es prosopon. Y el término prosopon tiene varios matices. También el término para persona en el hebreo semítico es ish. Y también el término para persona en el hebreo es panim. Y también el término para persona en el hebreo es nefesh. O sea, ish, panim y nefesh son los términos hebreos para persona. Pero hay una objeción acerca de este término, pero eso lo vamos a analizar en próximos videos. No vamos a detenernos ahora a utilizar las objeciones del Espíritu Santo en cuanto si se le aplica la palabra persona o no en los idiomas originales, el hebreo semítico y el griego koiné. Entonces, la palabra persona no se le aparece. O sea, no se le aplica directamente, explícitamente al Espíritu Santo. La palabra persona en griego, que es prosopon, ish, panim y nefesh, se le aplica a los ángeles, se le aplica a los seres humanos, se le aplica a Jesucristo, se le aplica al Padre, pero nunca se le aplica al Espíritu Santo. También vamos a hablar de las expresiones antropomórficas, el antropomorfismo, que son características humanas que se llevan simbólicamente al Dios Todopoderoso. Eso lo vamos a hablar también en estos videos de análisis. Entonces voy a comenzar este análisis en la primera parte, si el Espíritu Santo es una persona o una fuerza activa, o es alguien o algo impersonal, con una nota crítica de una traducción trinitaria. Y estamos hablando de la traducción trinitaria, la Biblia de las Américas. Todos la conocen. Y si algún trinitario está mirando este video, saben a qué traducción me estoy dirigiendo. Estoy hablando de la Santa Escritura, Biblia de las Américas, edición de estudio. Entonces, en esta edición de estudio que vamos a ver, vamos a buscar en el libro de Ezequiel. Voy a decir la página para que ustedes lo apunten y puedan escribir, ¿no?, lo que voy a citar. En el libro de Ezequiel, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, habla del profeta Ezequiel. De que el profeta Ezequiel tuvo una visión de seres vivientes y un carruaje de ruedas. Bueno, los testigos de Jehová saben a qué me estoy refiriendo. Pero cuando vamos al capítulo 1, en el verso 20, dice, y a donde quiera que iba el Espíritu, ahí se está refiriendo al Espíritu Santo. Donde quiera que iba el Espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban juntamente con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Cuando vamos al capítulo 2 de Ezequiel, el verso 2 habla del llamamiento del profeta Ezequiel. Entonces, Dios le dice, hijo del hombre, ponte en pie para que yo te hable. El verso 2 dice, y el Espíritu entró, está hablando del Espíritu Santo, en mí mientras me hablaba, y me puse en pie y oí al que me hablaba. Y el capítulo 3, versículo 14, habla de la comisión que tenía el profeta Ezequiel de parte de Dios, donde dice, el Espíritu me levantó y me tomó, y yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano del Señor era fuerte sobre mí. El primer espíritu
que habla del Espíritu Santo y el segundo espíritu habla de la fuerza o voluntad del profeta Ezequiel. Entonces, Ezequiel 1:20, Ezequiel 2:2 y Ezequiel 3:14 está hablando del Espíritu Santo. La nota crítica de Ezequiel 1:20 en la Biblia de las Américas, en la página 1094, Biblia de Estudio, Biblia de las Américas, Trinitaria, Evangélica, Protestante, dice de esta manera: el espíritu. Esta palabra también quiere decir viento. O sea, la palabra espíritu en el hebreo semítico es Ruah, Kadosh, que es santo. Entonces, dice el espíritu. Esta palabra también quiere decir viento. Disculpen. Como viento huracanado del versículo 4. Señalaba la fuerza activa que mueve el objeto. O sea que la palabra espíritu se traduce etimológicamente por la traducción bíblica de las Américas en la página 1004, en la nota crítica de Ezequiel, capítulo 1, verso 20, como la fuerza activa que mueve el objeto. Los trinitarios dicen que el término Ruah en hebreo y Neuma en griego nunca se traduce etimológicamente, ni mucho menos semánticamente, por fuerza o poder, sino aliento, viento, soplo, hálito, aire en movimiento, pero nunca poder y fuerza. Sin embargo, ellos reconocen que el término Ruah, cuando vamos al paleohebreo, cuando vamos al texto masorético, aparecen los caracteres hebreos ahí en Ezequiel, capítulo 2. Como, por ejemplo, si vamos al interlineal del pastor evangélico Ricardo de Cerny, aparecen los caracteres hebreos de Ruah. Entonces, la Biblia de las Américas pone fuerza activa, aplicado al término Ruah y al Espíritu Santo. Entonces, el texto debe leerse según la nota crítica trinitaria, no de los testigos de Jehová, porque esta Biblia no es de los testigos de Jehová. Esta Biblia es completamente trinitaria, protestante, evangélica. Entonces la nota dice que era la fuerza activa que mueve el objeto. Entonces el texto diría: y a donde quiera que iba la fuerza activa, iban ellos en esa dirección. Si vamos a Ezequiel 2:2, diría entonces el texto, según la nota crítica: y la fuerza activa entró en mí mientras me hablaba, y me puso en pie y oí al que me hablaba. Y Ezequiel 3:14 diría entonces el texto: entonces la fuerza activa me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador: bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Para respaldar más la información didáctica que estamos exponiendo aquí en público, compartan el video, compartan este video por todos los grupos para resaltar que el Espíritu Santo es una fuerza activa y no una persona, ni mucho menos el Dios Todopoderoso, ni parte de una Trinidad. Entonces el texto dice en Ezequiel 2:2 que el Espíritu o la fuerza activa había entrado en el profeta Ezequiel. Para respaldar esto más aún, vamos a utilizar, por ejemplo, la Reina Valera, edición 1995 de estudio. Y vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 2. Estamos asentando las bases. Estamos descifrando cuál es la etimología del término Ruah en el hebreo, espíritu, o la etimología del término Neuma en griego, este sustantivo neutro. Ezequiel 2:2, la nota crítica de la Reina Valera, edición 1995, pastoral, evangélica trinitaria, dice en la página 898:
página 898, dice al respecto: el espíritu o el Rúa, ningún profeta ha utilizado tanto como Ezequiel la palabra hebrea, que puede traducirse según los contextos por viento, aliento vital, espíritu y algunas veces también por fuerza o poder. Dice la nota crítica. Sigue diciendo la segunda nota crítica, nota B de Ezequiel capítulo 2, verso 2. Dice de esta manera: me afirmó sobre mis pies. El vocabulario de Ezequiel hace resaltar el ímpetu con que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, dice ahí, invade al profeta y lo hace entrar en éxtasis, lo levanta, lo traslada de un lugar a otro, o se le manifiesta. Escuchen, dice la nota de los trinitarios, no de los testigos de Jehová, se le manifiesta como la fuerza que penetra dentro de los cuerpos inanimados para darle vida. Entonces, ¿qué fue lo que entró en el profeta Ezequiel? ¿Una persona, Dios o una fuerza activa? Bueno, eso es lo que está demostrando la Biblia de las Américas, y eso es lo que está demostrando la Reina Valera de 95 de estudio, que no son traducciones hechas por la sociedad o el comité de traducción de los testigos de Jehová, la Watchtower. Estamos hablando del comité de traducción de la Sociedad Bíblica Unida, o Sociedad Bíblica Americana, o Sociedad Bíblica Internacional o Trinitaria. Estamos utilizando herramientas, y es tristemente, lamentablemente, como sus propias literaturas lo están refutando hasta la médula. Voy a utilizar, estoy asentando las bases para después entrar en materia directa. Estamos viendo la etimología del término, tanto del término Rúa y tanto del término Neuma, que son los dos términos en hebreo y griego para la palabra espíritu. La palabra espíritu es un término latino, no es ni hebreo ni griego, viene de la Sacra Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, padre apologista del IV siglo. Pero según el paleohebreo es una escritura por signo, parecido a la escritura egipcia o fenicia, arcádica. No hay vestigio, no hay registro que en esa época, estamos hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el semítico es antes del hebreo. El concepto de la palabra espíritu no existía, aparte el latín no existía. El latín es del año 8 antes de Cristo, pero era un latín distinto al latín que se hablaba en el primer siglo, o antes, en el primero o segundo siglo antes de Cristo. O sea que el latín no se hablaba en el judaísmo, solamente en el primer siglo, que el Imperio Romano era el que estaba imperando y tenía como dominio a los judíos. Pero en la época de Moisés, de los profetas, de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, el latín no existía, no era el idioma común y corriente en el judaísmo, era el hebreo arameo o el semítico. Así que la palabra espíritu no era un concepto primario para el Espíritu Santo, sino que el término rúa, la etimología primaria es viento, no es espíritu, es viento. O sea, cuando rúas aparece en Génesis capítulo 1, verso donde el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, o algunas traducciones dicen que aleteaba o se cernía, según las traducciones católicas. No se estaba hablando de la palabra espíritu, se estaba hablando de Ruas HaKodesh, que es santo en este adjetivo, que es en el hebreo. Entonces, cuando vamos a la etimología antigua judaica, según los diccionarios etimológicos antiguos, estamos hablando del viento. O sea, lo que se movía sobre la faz de las aguas era el viento. Y la Biblia de Jerusalén Católica traduce correctamente el término rúa por viento. Dice, y un viento aleteaba sobre la faz de las aguas. Así que la palabra espíritu hay que descartarla en este tema que estamos hablando, porque la palabra espíritu
viene de la vetus latina, viene del latín, y el latín no era el idioma que hablaban los judíos. O sea, Pablo, que era judío, hablaba el latín porque era ciudadano romano. Y había muchos judíos que eran ciudadanos romanos y hablaban porque se habían criado realmente dentro de ese idioma. Habían judíos que eran trilingües, sabían hebreo, sabían griego y sabían latín. Pero la mayor parte del judaísmo lo que hablaba era arameo galileo, que era el que hablaba Jesús también como bilingüe, y el hebreo semítico antiguo y el griego. También habían apóstoles o discípulos cristianos del primer siglo que hablaban griego, pero las escrituras se escribieron en hebreo y en griego, no en latín. Y la palabra spirit es una palabra latina, no hebrea ni griega. O sea que la palabra espíritu hay que descartarla completamente. Entonces, lo que se movía sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1, verso 2, era el viento. O sea, lo que entró en el profeta Ezequiel era algo impersonal, no personal. Algo que quiero resaltar. Si vamos a suponer que el Espíritu Santo sea una persona. Y dice la Biblia, volviendo a Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 3, para ser más exacto, compartan este video acerca de la verdadera identidad del Espíritu Santo, si es una persona o es algo impersonal. En Ezequiel 3:14, vamos a utilizar mejor el 2, capítulo 2, verso 2. Después de hablarme, entró el Espíritu. O sea, entró la persona o la tercera persona de la Trinidad. Entró dentro del cuerpo del profeta Ezequiel. Y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo del hombre, yo te envío. Si el Espíritu Santo es una persona, invadió en el cuerpo del profeta Ezequiel, entonces Ezequiel no estaría en su conciencia. Su conciencia estaría inerte. Y quien estaría manipulando el cuerpo sería el profeta, sería, mejor dicho, la tercera persona de la Trinidad. Y nosotros fuimos creados con libre albedrío. No somos robots. Entonces, a la vez que el Espíritu Santo entró en el profeta Ezequiel, ya no era Ezequiel, era la tercera persona de la Trinidad que estaba dominando a ese cuerpo. Entonces, no sería justo de parte de Dios que Dios dominara a un ser humano para cumplir cosas. Aparte, no sería ya Ezequiel, no sería su intelecto, su conciencia. O sea, esa persona que es Dios de la Trinidad estaría manipulando el cerebro o la mente de esa persona. La Biblia no habla de que Dios domina la mente de los seres humanos. Por eso nos hizo con libre albedrío, con una conciencia independiente a todas las personas. Entonces, ¿vieron que carece de sentido eso? Entonces, lo que entró dentro del profeta Ezequiel no fue una persona, ni mucho menos la tercera persona de la Trinidad, ni mucho menos el Dios Todopoderoso. Lo que entró dentro de Ezequiel fue algo impersonal, no personal. Ahora bien, les voy a presentar, aunque yo en otros videos en YouTube, yo he presentado alguna fotografía que yo he expuesto, ¿no? En algunos videos o en algunos debates por escrito o algunas tesis que yo he presentado es este diccionario, que aunque ustedes lo vean que está al revés, pero es el diccionario de Wilton Nelson, muy famoso por las iglesias protestantes, principalmente la iglesia evangélica, pentecostal.
el diccionario de Wilton Nelson, revisado por Juan Rojas Mayo, que es otro trinitario. Y lo que me causa atención a este diccionario etimológico es, vamos a buscar la sección Espíritu Santo. Vamos a citar las páginas y los párrafos de lo que vamos a leer y de lo que vamos a explicar. Buscando la E, la letra E, Espíritu Santo, página 359. Página 359 del libro o el diccionario ilustrado de la Biblia, Wilton Nelson. Wilton Nelson también es un trinitario, cree en la Santísima Trinidad. Pero este diccionario no es hecho solamente por Wilton Nelson, aunque Wilton Nelson fue el primero que inició este diccionario ilustrado, pero hubieron otros participantes después en las revisiones que se hicieron de este diccionario, porque este diccionario tuvo varias revisiones. Participaron una buena cantidad de personas, teólogos, apologistas de distintas iglesias y personas que tienen alto rango en la esfera evangélica. Por ejemplo, lista de colaboradores. Vemos profesores en teología de seminarios bíblicos latinoamericanos como San José. Vemos profesores de la universidad de seminarios latinoamericanos bíblicos. Vemos profesores del Nuevo Testamento de Evangelismo, Centro Bíblico del Caribe. Vemos también del Seminario Bautista. Vemos el Seminario Metodista. Vemos obispos de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina, Buenos Aires, como Carlos Catinoni. Vemos también el profesor Nuevo Testamento Seminario Bíblico Latinoamericano, como el profesor Jorge Gay. Vemos también profesor de Teología Práctica, Seminario Internacional Teológico Bautista. Y hay aproximadamente unos 80 traductores, entre teólogos, apologistas, que hicieron esta revisión, apoyaron este diccionario y fueron los autores que escribieron también. No solamente Wilton Nelson, ni solamente Juan Rojas Mayo. Entonces, en la página 359 de este diccionario trinitario evangélico, dice: Espíritu Santo, nombre que la doctrina cristiana asigna a la tercera persona de la Trinidad. Vamos a parar ahí. Ellos comienzan apoyando o aceptando de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, en la página 359. A medida que van desarrollando el subtítulo Espíritu Santo, el Espíritu como vida y nueva vida, el Espíritu Santo y nuevo pacto, el Espíritu Santo y nueva comunidad, el Espíritu Santo y misión, y después en el resumen, cuando ellos van narrando y explicando lo que significa el Espíritu Santo, ellos van cambiando. Hay una transición ahí. Empiezan a contradecirse. ¿Por qué razón? Ahora lo van a ver. En el primer párrafo, en la página 359, comparten el video en todos los grupos. Dice: en el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Dios en forma personificada. Antiguo Testamento habla del Espíritu de Dios en forma personificada. Más bien se refiere a algo, no a alguien, a algo. ¿Qué cosa es algo? Algo no es una persona. Algo no tiene identidad. Que Dios otorga a los hombres, o el poder y la fuerza con que Dios actúa. Y esa contradicción. Hay una contradicción abismal ahí. Si algún trinitario está mirando este video, lo están engañando. Sus pastores lo están engañando. Quítese ese velo y reaccione a este video, porque estoy mostrando evidencia contundente con su propia literatura. Yo estoy mostrando literatura de ustedes como trinitarios acerca qué cosa es el Espíritu Santo, si es una persona o algo impersonal. Entonces dice que en el Antiguo Testamento se personifica. ¿Qué cosa es personificar? Atribuirles acciones, cualidades, emociones,
sentimientos a cosas que no son personas. Por ejemplo, yo puedo decir, la ventana habla, la ventana escucha, la ventana ve, la ventana piensa. Eso es una personificación, que también se llama prosopopeya. La prosopopeya y la personificación es lo mismo. No estamos hablando ni de hipérbole, no estamos hablando de la onomatopeya, no estamos hablando del símil, de la metáfora. No estamos hablando de ese tipo de figuras retóricas. Estamos hablando de la prosopopeya y la personificación, que son figuras retóricas en la lengua española, en el recurso literario, en la poesía, en la prosa. Entonces, los mismos trinitarios que hicieron este libro ilustrado de Wilton Nelson enseñan que el Espíritu Santo se personifica en el Antiguo Testamento y que es algo, no alguien, y que es un poder y una fuerza. Seguimos leyendo. Cuando vamos al segundo párrafo, en la misma página 359, en la sección El Espíritu como vida y nueva vida, dice la palabra hebrea ruach y griega neuma, que se emplea para hablar del Espíritu, significa literalmente viento, lo que había dicho, porque la palabra Espíritu es latino y no existía, en el judaísmo no existía el latín, ni se hablaba el latín, ni mucho menos las ciudades circunvecinas no hablaban el latín tampoco. El latín aparece muchos siglos después. Dice, el término rúa y neuma, que se emplea para hablar del espíritu, significa viento, aire en movimiento, y sin embargo, en la opinión de los especialistas, su sentido original es aliento, o sea, el aire puesto en movimiento por la respiración. Dice, pero tal vez sea la visión del valle de los huesos seco, narrada por el profeta Ezequiel. Estamos hablando de Ezequiel. La más gratificante ilustra esta significación primordial del espíritu. Es una fuerza vital, es la energía de la vida. ¿Qué clase de problemas han metido los trinitarios ahora? ¿Cómo los trinitarios, cómo estos especialistas van a decir en el comienzo de la sesión Espíritu Santo, nombre que la doctrina cristiana asigna a la tercera persona de la Trinidad, y después dicen que es una energía, y después dicen que es el poder de Dios y que es una fuerza activa y que se personifica? ¿Hasta cuándo la mentira? Demasiada mentira hay en el cristianismo trinitario evangélico de las iglesias. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? El Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento. Claro, hay muchas personas que no son culpables porque se les ha enseñado esas mentiras. Los culpables son los pastores que pasan seminarios y saben estas verdades y que lo consultan y se hacen los ciegos. Dice que no hay peor ciego que no quiere ver. Entonces dice que es la fuerza vital y la energía de la vida. ¿Quiénes son los únicos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y una energía? Los testigos de Jehová. Entonces ellos están aceptando nuestra postura, están aceptando nuestra doctrina, que el Espíritu Santo es una fuerza y una energía. Dice la página 359, seguimos. El paralelismo entre Génesis 2:7 y Juan 20:22. En Juan 20:22 dice que Jesucristo sopló Espíritu Santo, o sea, el neuma haio, a los apóstoles, y los apóstoles recibieron ese Espíritu. Dice que sopló Espíritu, sopló viento, sopló hálito, sopló poder, energía. Y ahí se estaba refiriendo al Espíritu Santo, no al espíritu intrínseco del ser humano. Porque está el espíritu del ser humano y está el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Y están los espíritus inmundos y están los espíritus que son los ángeles. Dice, el paralelismo entre Génesis 2:7 y Juan 20:22 cierra este primer eje de significación. El Espíritu Santo es la fuerza de la vida verdadera. Claro. Quizás muchos detractores, quizás muchos apologistas que están mirando este video, dicen que los que hicieron estos diccionarios son apóstatas. Apóstatas. Imagínense. Usted le da a leer a un pastor. Por ejemplo, yo tuve una experiencia. Estábamos hablando
estaba predicando el territorio, me encontré la casa de un pastor y acordamos de debatir el tema o analizar el tema del Espíritu Santo. Yo llevé este diccionario, llevé la Biblia de las Américas y llevé la Biblia Reina Valera, la edición 1995, donde decía que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y al final, cuando yo les mostré esas evidencias al pastor, usted sabe lo que me dijo el pastor: yo sé que lo que tú me estás diciendo es verdad, pero si yo le digo esta verdad a mis ovejas, tengo que cerrar la iglesia. Entonces, este pastor no estaba amando la verdad. Este pastor, lo que le preocupaba era su fama, su prestigio y su dinero. Todas esas cosas fueron más importantes que la verdad que yo le estaba mostrando. Seguimos el diccionario de Wilton Nelson. Pasando la página 360, en la sección o en el subtítulo Espíritu Santo y misión, dice: el Espíritu Santo, sea la fuerza que convoca y anima a la iglesia, nos lleva a un cuarto eje de significación y de la vocación o el llamado de la misión. Dice aquí que el Espíritu Santo es la fuerza. En la página 361 del diccionario de Wilton Nelson también dice que de acuerdo a este modelo, el Espíritu Santo es el poder para la misión. Recibirá el poder y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Hechos, cita Hechos capítulo 1 al 8. Están diciendo que el poder ese, el estruendo que hubo en los aposentos altos donde estaban los 120 discípulos, no era una persona. Dice que era un poder, es una fuerza, una energía, según el diccionario de Wilton Nelson. Y finalmente, en el resumen, en la página 361 del diccionario de Wilton Nelson, dice: en el Nuevo Testamento comienza un proceso. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. El diccionario de Wilton Nelson está hablando ahora del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento o las Escrituras hebreas. En el Nuevo Testamento comienza un proceso de personificación del Espíritu Santo, sobre todo a partir de la promesa de Jesús, Juan 14:15 y Hechos 1:6. Y en Juan capítulo 14 habla del Consolador, del Parácletos, este adjetivo verbal en el idioma griego, que se traduce como ayudante y abogado o consolador. Parácletos es el término griego que viene de pará, de esta preposición, y kletos. Dice que el Nuevo Testamento comienza un proceso de personificación, no de personalización, porque los trinitarios dicen que se personaliza el Espíritu Santo, no se personifica. A ellos no les conviene que las personas sepan que el Espíritu Santo se personifica, porque personificar hay muchas personificaciones, y ahora voy a utilizar las personificaciones de que el apóstol Pablo utiliza en casi todas las cartas, mejor dicho, Paulina. Entonces dice que hay un proceso de personificación, sobre todo a partir del capítulo 1 de Hechos hasta el 8. Y de la fórmula bautismal, dice aquí, bautismal, de Mateo 28:19. Y finalmente cierra la sesión Espíritu Santo y comienza la sesión esposo o esposa en la página 361. Hasta ahora, este diccionario echa por tierra la doctrina trinitaria, poniendo contra la pared a sus propios siervos, a sus propios feligreses, que han creído que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, este diccionario no es hecho por los testigos de Jehová, es un diccionario trinitario que estoy utilizando para enseñar de la falsedad de esta doctrina o este dogma que desde muchos siglos viene confundiendo a muchas personas.
Vamos a comenzar por la carta a los romanos, o el libro de los romanos, mejor dicho. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, verso 4, habla de la benignidad, guía. La benignidad te guiará al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 4, habla de la palabra guiar. Y los trinitarios utilizan textos donde dice que el Espíritu guía, nos guía a toda la verdad. El Paráclitos nos guía a toda la verdad. ¿Y por qué guía? Una fuerza activa ciega no puede guiar. Esa es la objeción que te ponen los trinitarios. Entonces, ¿cómo un testigo de Jehová puede responder a esa objeción? Si el Espíritu Santo guía como una persona, una fuerza activa ciega no puede guiar a alguien. Esa es la pregunta como objeción que hacen los trinitarios a un testigo de Jehová. Casi siempre es a los testigos de Jehová porque muy pocas denominaciones evangélicas creen que el Espíritu Santo sea una fuerza activa. Creen que el Espíritu Santo es una persona y es el Dios Todopoderoso. Según Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, ¿se acuerdan del pasaje de Ananías y Zafira? Que también vamos a hablar en otros videos, vamos a hablar acerca de Hechos 5, 3 y 4. Entonces, Romanos 2, 4 da respuesta a esa objeción que dan los trinitarios, que el Espíritu Santo guía y por eso es una persona. Usen esta reflexión y utilicen esta ilustración cuando ustedes estén hablando con un trinitario, quizás con un pastor, un diácono, un líder, o un católico, un obispo, un padre, un cura, un monje, acerca del tema del Espíritu Santo. Existen cosas impersonales que nos guían. Por ejemplo, el reloj, o el reloj, o la brújula de un avión, o la brújula de, por ejemplo, de un alpinista. La brújula en sí es una guía, porque nos indica el norte para guiarnos y no quedarnos a la deriva. Nos guía. Un mapa, usted quizás quiere llegar a un lugar determinado y usted abre un mapa y se está guiando. O sea, tanto una brújula como un mapa nos guía. Las señales de tránsito nos guía. Quiere decir que las señales de tránsito, los mapas o la brújula son personas porque nos guían. No. Hay cosas impersonales que nos guían y no son personas. Entonces, esa es una manera de refutar la objeción de que el Espíritu Santo guía y es una persona. Seguimos. Romanos 3:21, el apóstol Pablo dice que la ley da testimonio. Y ahí es el término griego marturia. Marturia es la palabra griega para testimonio o como testigo. Dice que la ley da testimonio. ¿La ley es una persona porque da testimonio? No. Sin embargo, ellos utilizan textos en la Biblia, buscan textos donde el Espíritu Santo dice que da testimonio. Quiere decir porque el Espíritu Santo da testimonio, ya es una persona. Porque testifica, ya es una persona. No, porque aquí está diciendo que la ley da testimonio y la ley no es una persona. Así que ese argumento queda invalidado. Ese argumento queda efímero, vulnerable, no sirve para demostrar que el Espíritu Santo sea una persona. Hay cosas impersonales, inanimadas, abstractas, que dan testimonio, hablan, dicen, y no son personas. Multitud de textos donde cosas impersonales hablan, claman, dicen, dan testimonio, y no son personas. Así que no quiere decir que el Espíritu Santo sea una persona porque dice, habla, da testimonio. Romanos 3:21 refuta toda la argumentación de que el Espíritu Santo sea una persona porque da testimonio. Entonces, la ley da testimonio según Romanos 3, versículo 21. Dice Romanos 3:24, estamos analizando la carta de Romanos, no he ido todavía, no he pasado para las otras cartas de Pablo. La gracia justifica, o la bondad justifica. ¿Cuál es la palabra griega para gracia o bondad? Charis es la palabra griega, o restote en el idioma hebreo. Dice que la gracia justifica, o la bondad, que es una cualidad, justifica. También ellos tienen un texto donde dice que el Espíritu Santo justifica, y por eso es una persona. La bondad es una persona entonces, porque testifica. Así que eso no significa nada. Es invalidado, es insostenible, es insólito.
Entonces, Romanos 3:20 dice que el pecado tiene conocimiento. Dice que el pecado tiene conocimiento. Y en Romanos 6:12, apunten todos los textos que estoy citando, Romanos 6:12 dice que el pecado reina y desea, tiene deseo. ¿Y qué cosa es desear? Usted conoce un árbol, por ejemplo, este pomo, donde yo estoy tomando agua, desea. ¿Yo puedo decir que este pomo desea? No, esto es algo impersonal, esto es algo inanimado. No puede desear. Yo estoy personificando el pomo. Yo estoy diciendo que el pomo desea y comete pecado. Entonces aquí en Romanos 3:20 el pecado tiene conocimiento y en Romanos 10:6, mejor dicho, en Romanos 6:12 dice que reina y desea. Entonces el pecado es una persona porque reina, porque desea o porque tiene conocimiento. No. La Biblia dice que el Espíritu tiene conocimiento. Creo que es en 1 Corintios capítulo 2, verso 11. En Romanos 8:27 dice que tiene una mente, o sea, piensa, la forma de pensar del Espíritu Santo, ahí en griego es frónema, pero eso no significa nada, nada en absoluto, significa nada, porque hay cosas inanimadas en la Biblia que los profetas, los apóstoles personificaron, cosas inanimadas, eso se llama figura retórica, eso significa prosopopea, personificación, no personalización, y el diccionario Wilton Nelson, que no se los olvida a ustedes trinitarios, su propio diccionario está diciendo que se personifica el Espíritu Santo, no se personaliza. Vamos a estar bien claros aquí. Pablo también dice que la justicia dice, Romanos 10:6. Dice que la fe conforta, Romanos 1:12. La ley instruye, Romanos 2:18, mejor dicho, capítulo 2, verso 18. Dice que la ley instruye, nos enseña. La Biblia dice que el Espíritu nos enseña también. Pero ahí los apóstoles están personificando el Espíritu. Como Pablo está personificando a la ley en Romanos 2:18 como instructor, como maestro. No significa nada. Dice en Romanos capítulo 4, verso 13, que la fe tiene justicia. ¿Usted ha visto algo impersonal que tenga justicia? ¿Que tome su justicia por su mano? No. Se está personificando. O sea, Pablo está personificando la fe que tiene justicia. Dice que la muerte reina. Romanos capítulo 5, versículos 14 y 15. La muerte reina. ¿Es la muerte un rey porque reina? No. Ahí se está personificando. Lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo es que en Romanos 5:12 el pecado entró en el hombre y mediante el hombre, el primer hombre, Adán, estamos muriendo, provocado por el pecado y la desobediencia del primer ser humano, Adán. Pero la muerte no es una persona porque es reina, es una personificación. En Romanos 6:17 dice que el pecado tiene esclavos, trabajan para él. Y es verdad, nosotros somos esclavos del pecado. Porque el pecado nos domina, nos manipula, nos conlleva a hacer actos impíos y inicuos. Tiene control sobre nosotros. Pero el pecado no es una persona porque tenga esclavo. Dice que la justicia tiene siervo, Romanos 6:18. Entonces la justicia es una persona porque tenga siervo. Se está personificando. Y en Romanos 6:19 dice que tanto la inmundicia, la iniquidad y la justicia se le puede servir. Nosotros podemos servirle a la inmundicia, a la iniquidad y la justicia. Entonces la inmundicia, la iniquidad y la justicia son personas porque nosotros le servimos a ellos. A ellos, mejor dicho, porque está en plural. No. Romanos 7:11 dice que el pecado engaña y mata. Dice que nos engaña
y nos mata. Se está personificando, es una prosopopeya, es el recurso literario que está utilizando el apóstol Pablo. Dice que el mandamiento es justo, que es justo, una personificación en Romanos 7:12. Y habla en Romanos capítulo 8, verso 18, las aflicciones del tiempo. Por ejemplo, en Efesios 4:30, un texto rector clave en los trinitarios es que el Espíritu Santo se entristece y una fuerza activa no se puede entristecer. No se pone triste, no se puede poner triste una fuerza activa, la electricidad, como dicen ellos, una energía no se puede poner triste, y que solamente las personas se pueden poner tristes. Un animal, bueno, sí se puede poner triste, pero no tiene ese sentimiento humano, cerebral. Los animales actúan por instinto, no por conciencia. Entonces, dice que las aflicciones del tiempo, habla de las aflicciones, la tristeza del tiempo. El tiempo no es una persona porque se aflige. Si usted va a Job 31:38, dice que los surcos donde aran los campesinos, dice que lloran. ¿Y porque un surco del campo llora, ya es una persona? No, eso es una personificación. Y finalmente la ley se enseñorea de nosotros. Romanos 7:1. Se enseñorean. Así que lo que está utilizando el apóstol Pablo en la carta a los romanos son personificaciones, porque Pablo, bajo inspiración divina del Espíritu Santo, utilizó metáforas, utilizó símiles, onomatopeyas, y Cristo Jesús también utilizó los recursos literarios. Ahora, entrando ya más en el tema, todos sabemos que cuando un ser humano nace, se le pone un nombre. Se le lleva al registro civil el padre y la madre y le ponen un nombre, y ese nombre se queda plasmado en toda su vida, desde que nace hasta que muere. También las cosas que nos rodean tienen nombre. Por ejemplo, hay plantas que tienen nombre. Todo lo que existe se nombra. Cuando vamos a Eclesiastés 6:10, voy a leerles ese texto en Eclesiastés, según Salomón, capítulo 6, verso 10, dice, déjenme ver, versículo respecto, bueno, no recuerdo bien el texto, disculpen. El texto de Eclesiastés habla de que todo lo que Dios ha hecho tiene un nombre. Y cuando los niños en el judaísmo nacían, su nombre estaba relacionado con su personalidad. Y ahí viene la palabra Shem en hebreo. Shem es nombre. Y onoma es la palabra nombre que se le da en el idioma griego. Y hubieron profetas de Dios y hubieron siervos de Dios que Dios le cambió su nombre. ¿Por qué? Por su personalidad, su temperamento. Sin embargo, en Mateo 28, 19 y 20 dice el texto, en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Algunos dicen que es Jehová y algunos dicen que es Yahvé, pero tiene nombre. En el nombre del Hijo, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús, Emmanuel, Silo, Miguel, aunque algunos no están de acuerdo que sea Miguel, se le llame Miguel, Joshua, pero tiene un nombre el Hijo. Mi pregunta hacia los trinitarios es esta, la siguiente: ¿cuál es el nombre propio del Espíritu Santo? Yo recuerdo que el mismo pastor que yo les mostré, el diccionario de Wilton Nelson, de que el Espíritu Santo era una energía, un poder, se personificaba, que era algo, no alguien.
yo le hice esa pregunta, que cuál era el nombre del Espíritu Santo. Si todo lo que nos rodea tiene nombre, y Dios tiene un nombre propio, y el Hijo tiene un nombre propio, hasta los ángeles tienen nombre, dice que Dios llama a las estrellas por su nombre. Todo lo que nos rodea, lo que existe, tiene nombre, de una forma u otra. ¿Cómo es posible que la tercera persona de la Trinidad, más importante del universo, que sea Dios, no tenga nombre propio? Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Es una pregunta que le estoy haciendo. Si algún trinitario está ahí, que me escriba abajo cuál es el nombre del Espíritu Santo, de esa persona, de la tercera persona de la Trinidad. Le voy a dar la oportunidad que me escriba ahí en el video. Ahora mismo me escriben en el video cuál es el nombre del Espíritu Santo. Entonces, el Padre es una parte de la Trinidad, el Hijo es una parte de la Trinidad y el Espíritu Santo es la otra parte de la Trinidad. Son tres partes en una sola parte. Entonces, Dios tiene tres nombres: Jehová, Jesús y la incógnita, un signo de interrogación. O sea, el Espíritu Santo es un signo de interrogación porque no tiene nombre. Entonces, una parte de la Trinidad tiene nombre propio, pero la otra no la tiene. ¿Cómo es eso? Eso es contradictorio, paradójico completamente. Es que un niño de 5 años no se le ocurriría creer de que Dios tenga nombre al mismo tiempo no tenga nombre. Eso es ilógico. Una persona atea o una persona que no tenga una creencia religiosa, usted le explica lo que le estoy diciendo y dice que eso es una aberración de lo que es la Trinidad. Entonces, recuerden la pregunta: ¿cuál es el nombre propio del Espíritu Santo? Es una pregunta que tienen que responderme en el video. El nombre propio. Entonces el pastor, se me había olvidado decirle la idea, el pastor me dice: el nombre propio del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Yo tuve que contenerme porque no podía reírme, porque era algo serio que estaba hablando con él. Y su vida estaba en juego. Decirme a mí que el nombre propio del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, cuando dicen el nombre del Padre, Padre es el nombre propio. O sea, el Padre se llama Padre porque es el nombre propio. Entonces, en el nombre del Hijo, el Hijo es un nombre propio. Entonces, Jesús se llama Hijo. Ese es el nombre verdadero, el Hijo. No hay respuesta. El Trinitario no puede dar una respuesta a esta argumentación. No hay una respuesta. Seguimos con el Espíritu Santo. La Biblia habla que Dios, o sea, no voy a mencionar ni Jehová ni Yahvé porque hay discusión sobre eso. Y la persona se puede prejuiciar. O sea, vamos a utilizar los caracteres hebreos, YHWH. El Dios YHWH, algunos dicen Jehová y algunos dicen Yahvé, dice que tiene un reino. Es un rey. Dice que es rey de reyes. Dice la Biblia que es un rey, que reina y tiene un gobierno. Un rey tiene un gobierno, tiene súbditos. La Biblia dice que Jesucristo es rey de reyes. Son títulos o calificativos que se le da a Jesús. Pero ¿cuál es el gobierno o el reino del Espíritu Santo? Esa es la segunda pregunta que le estoy haciendo directamente a los trinitarios. ¿Cuál es el gobierno o el reino del Espíritu Santo? Porque la Biblia habla del reino de los cielos y ese reino está gobernado por el Padre. O sea, el Padre tiene un reino, es un rey, y el Hijo es un rey también, va a gobernar como rey también.
Pero ¿dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo va a gobernar como rey? Que tenga un gobierno, tenga súbditos. Dice la Biblia que el Padre tiene ángeles, querubines, serafines a su disposición. Y dice la Biblia que Jesús es el jefe de los ángeles. Y que a él están sujetos los ángeles. Dice la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo se sujeta a los ángeles? O que tenga a su disposición ángeles. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo viene con sus ángeles a ejecutar a la humanidad impía e inecua? La Biblia dice que Dios y el Hijo vienen a ejecutar. Entonces, el Espíritu Santo no se le aplica el término rey, no tiene un gobierno, ni mucho menos tiene súbditos, ni mucho más ángeles. Pero el rey se sienta en un trono. Tiene un trono. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 4, voy a leerle el texto, para ser más exacto y específico. Apocalipsis capítulo 4. Dice el versículo 2, al instante, estando yo en el Espíritu, dice el apóstol Juan, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Dice que hay un trono y había uno sentado. Todos sabemos que el capítulo 4 está hablando del Padre. ¿Dónde dice la Biblia, señores trinitarios? ¿Dónde dice la Biblia? Y quiero que sean sinceros conmigo. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo se siente un trono? Que tenga un trono propio. Porque si vamos a Apocalipsis 3:21, por ejemplo, Apocalipsis 3:21, dice el texto, al vencedor, dice Jesús, lo concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El libro de Apocalipsis dice que hay tronos. Los tronos de los apóstoles. También habla del trono del Hijo y del trono del Padre. ¿Dónde está el trono del Espíritu Santo? ¿En qué parte de la Biblia habla, tanto en la escritura hebrea y griega, del trono del Espíritu Santo? Entonces, quiere decir que el Padre tiene trono, el Hijo tiene trono, pero el Espíritu Santo no tiene trono. ¿Qué clase de Dios es el Espíritu Santo? ¿Qué clase de persona es el Espíritu Santo? ¿Qué clase de autoridad o poder tiene el Espíritu Santo que no tenga un solo trono como rey? Supuestamente. Ya vimos ya que la palabra rey, ni gobierno, ni súbdito tiene el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay deficiencia en la creencia de que el Espíritu Santo sea una persona, ni mucho menos el Dios Todopoderoso. Ahora, cuando vamos a la visión que tuvo el apóstol Juan, y vamos al capítulo 1 de Juan, ojo con este texto, hace una descripción antropomórfica de la persona de Jesucristo. Y el apóstol Juan, al tener esa visión del Hijo del Hombre, dice el versículo 10, capítulo 1, verso 10, dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Después dice el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro, o sea, la visión celestial que tiene el apóstol Juan, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinturón de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos
como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente, como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y en su diestra tenía 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Vamos a hacer una descripción detallada aquí. El apóstol Juan tiene una visión, ve a uno como el Hijo del Hombre, que hay un candelabro de oro, 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros dice que Jesús estaba vestido como una ropa que llegaba hasta los pies y tenía en el pecho ceñido con un cinto de oro. Y hace una descripción completa de la fisionomía espiritual, no literal, no física. La fisionomía espiritual como un ser humano, porque sabemos que los espíritus no son seres humanos, pero es un antropomorfismo que se le aplica ahí en el capítulo 1. Espiritual, simbólica. ¿Puede algún trinitario, apologista, teólogo, seminarista, encontrarme un solo texto donde habla de la fisionomía espiritual del Espíritu Santo que diga lo mismo, que tenga cabello, tenga ojos, tenga boca, tenga brazos, manos, tenga prendas de vestir? Porque también habla del Padre, del anciano de día. Si vamos al capítulo 7 de Daniel, el capítulo 4 de Daniel habla del anciano de día que tiene también prendas de vestir. El capítulo de Daniel, o sea, los capítulos de Daniel, del libro de Daniel, habla de la fisionomía antropomórfica del Padre, de Jehová. Entonces, si habla de la fisionomía del Padre, si habla de la fisionomía del Hijo, también habla de la fisionomía de los ángeles, porque hay un ángel que se le aparece a Daniel también, que también tiene una prenda de vestir. Bueno, algunos dicen que es Jesucristo, pero bueno, eso es otro tema de debate. Pero habla de los ángeles con fisionomía humana, simbólica. Entonces, ¿son los ángeles más importantes que el Espíritu Santo? Porque se le aplican las expresiones antropomórficas, porque tenga fisionomía humana, representativa, simbólica. Claro que no. Se supone que el Espíritu Santo tenga que tener todas estas características de humano simbólico como una persona, y el Espíritu Santo no aparece. No hay ningún profeta, ningún siervo de Dios, tanto de la Antigüedad como del Nuevo Testamento, ningún apóstol que hayan visto al Espíritu Santo. Cuando vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, habla del rollo y el cordero. El cordero, león de la tribu de Judá, se para frente al trono, y el que está sentado en el trono tiene un rollo de 7 sellos en la mano derecha, y Jesucristo lo toma de la mano derecha del Padre. Hay 24 ancianos, hay 4 seres vivientes o criaturas vivientes y millones y millones de ángeles. O sea, desde el capítulo 5, versículo 1 al versículo 14, describe todo lo que hay en el cielo. El Padre y el Hijo, los ángeles alrededor del trono, 24 ancianos y 4 seres vivientes. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Una pregunta que le hago a los trinitarios. ¿Dónde está el Espíritu Santo en la visión que tuvo Juan? Bueno, cuando yo hablé con el pastor y le presenté este argumento, me dijo que el Espíritu Santo estaba dándole la visión a Juan. Por eso no se veía en la visión. Eso es inaudito. Eso es una falta de ética y falta de respeto del pastor ese. Y es una falta de respeto para los trinitarios también, decir que el Espíritu Santo no estaba ahí. Pero los trinitarios se meten en un gran problema ahora, porque ellos dicen que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes. Entonces tienen que estar dándole la visión a Juan, pero tienen que estar presente también en esa ceremonia de que se le da el rollo de 7 sellos al león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Si el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes, tiene que estar ahí en la visión, pero no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque no es una persona. Es algo impersonal. Y mucho menos el Dios Todopoderoso. Cuando vamos
por ejemplo, al libro de Hechos del escritor Lucas, capítulo 7. En el capítulo 7 habla, por ejemplo, de la muerte de Esteban, de este apóstol, y en el versículo, para ser más específico, vamos a buscar el versículo 55. Vamos a leer el contexto del 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Estamos hablando de los líderes religiosos que estaban apedrando a Esteban contra él. Dice el versículo 55, que es el más importante. Y Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Una pregunta que lo hago a los pastores trinitarios. O toda persona que está mirando este video. Compartan el video en todos los grupos posibles, católicos y protestantes. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo cuando Esteban vio la visión, vio la gloria de Dios y a la diestra de Jesús? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Bueno, los trinitarios dicen que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba dentro de Esteban. Por eso no se veía en la visión. Pero el Espíritu Santo es omnipresente, porque el Salmo 137 de los trinitarios, un texto muy reconocido por los trinitarios y muy utilizado para decir que el Espíritu Santo está en todas partes. Vamos a ver el Salmo 137. Si me recuerdo es el 137. Si no más me recuerdo. 130 y... Bueno, el texto ustedes lo conocen. Ahora no encuentro el texto porque no, las cosas las estoy diciendo de memoria. El texto dice, ¿dónde huiré de tu espíritu? Si tú estás arriba, ahí estarías tú. Si estaría en el sol, ahí estaría el espíritu. Como evidencia de que está en todas partes, omnipresente. Entonces, en la visión de Esteban, de Hechos 7:55, el Espíritu Santo estaba dentro del discípulo Esteban, pero también tiene que estar a la izquierda de la gloria de Dios. Porque dice que a la derecha vio a Jesús, pero a la izquierda tendría que estar el Espíritu Santo. Entonces, realmente es invalidado el argumento de que el Espíritu Santo sea una persona. Hay multitudes de textos donde dicen que al Padre se le adora. Y el término hebreo es shahak. Y el término griego es proskuneo. Y latreu. Latreu también es adoración también. O rendir homenaje, honra. Pero no estamos discutiendo si Jesús se le adora o no. Este tema es acerca del Espíritu Santo. Según el pensamiento trinitario es que a Jesús se le adora, al Padre se le adora, pero también se le tiene que adorar al Espíritu Santo. ¿Hay algún texto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la escritura hebrea semítica, en el griego koiné, donde shahak y proskuneo se le aplica al Espíritu Santo? Estoy esperando que algún trinitario me escriba el texto en este momento. Búsqueme un solo texto donde los profetas, los siervos, los reyes de Dios y los apóstoles adoraron al Espíritu Santo. Un solo texto quiero nada más. Uno, exclusivamente. Si ustedes me muestran un texto donde el Espíritu Santo se le adora, yo dejo de ser testigo de Jehová y me paso para la iglesia de ustedes. El término shahak, adoración, aplicado al Padre, se la tiene que aplicar al Espíritu Santo. Y el término proskuneo también en la Septuaginta griega. Se la tiene que aplicar proskuneo al Espíritu Santo. Tristemente, no hay ni un solo texto. La decadencia del dogma trinitario ha caído como un edificio que se ha desplomado bajo un montón de escombros.
La Biblia habla de la invocación de Dios. Se le invoca al Padre. Hubieron muchos profetas y muchos siervos de Dios que invocaron al Espíritu Santo, mejor dicho, al Padre. Y la palabra invocar es epikaleo en el idioma griego, en la Septuaginta griega. No recuerdo ahora el término hebreo para invocar. Pero invocar. O sea, los siervos de Dios invocaron al Dios verdadero. ¿Dónde dice la Biblia que invocaron al Espíritu Santo? ¿Dónde está el texto? Que invocaron al Espíritu Santo. Hasta más, la oración modelo, Mateo 6:9. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ¿hay algún texto que los siervos de Dios hayan orado, pedirle al Espíritu Santo? Claro, la Iglesia Católica le pide al Espíritu Santo, pero como doctrina humana, doctrina dentro de sus propias iglesias. Pero bíblicamente no hay ni un solo texto donde se le oró al Espíritu Santo, donde se le ora al Espíritu Santo. No hay ninguno que se le aplique tal texto. Por ejemplo, la Biblia habla en muchas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, habla de Dios Todopoderoso. Dice que Abraham vio al Dios Todopoderoso, Isaac, Jacob, José. O sea que el título Shaddai era conocido en el judaísmo. El título Shaddai era conocido en el judaísmo. Lo conocía Moisés, lo conocía Salomón, David, todos esos grandes siervos de Dios. Hasta lo llamaron con ese título, el Dios Todopoderoso, el Shaddai. No hay ni un solo texto donde Shaddai se le aplica al Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, Todopoderoso es Pantocrátor, que es un término compuesto. Pantocrátor. Poderoso o poder. Poderío. Y sin embargo, cuando usted va a Apocalipsis 4:8, dice Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. O sea, Zeus Pantocrátor. El que es, el que era y el que ha de venir. Pero no se le aplica el Espíritu Santo, Pantocrátor. En el Nuevo Testamento no aparece ni una sola vez al Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona y es el Dios Todopoderoso, ¿cómo no se le va a aplicar el término Pantocrátor y Shaddai? Si algún trinitario está mirando este video, que ponga abajo ahí, sinceramente, ponga, no tengo respuesta a esta pregunta. Que lo ponga sinceramente, si es humilde, y reconozca las deficiencias que hay en esta doctrina, en este dogma. El término Dios no se le aplica al Espíritu Santo. Elohim en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas semíticas. Ningún profeta llamó Dios Elohim al Espíritu Santo, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, Zeus. Claro, hay un texto, el único texto que tienen los trinitarios, exclusivamente el único, y que no se le aplica explícitamente, o sea, se le aplica implícitamente a favor de su doctrina, es Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. No mentáis al Espíritu Santo, sino mentáis a Dios. El pasaje de Ananías y Zafira. Pero eso está fuera de contexto. Porque ahí no está diciendo que el Espíritu Santo sea Dios. O sea, mentirle a Dios es como mentirle al Espíritu Santo. O sea, ellos están uniendo el texto con su contexto para su pretexto. Pero ahí no está diciendo explícitamente que sea Dios. Yo quiero un texto donde diga el Espíritu Santo es Dios. Como muchos textos que aparecen en la Biblia. Sin embargo, el término Dios se le aplica a Jesús, como se le aplicó a Moisés, como se le aplicó a los jueces, como se le aplica a los ángeles en el Salmo 82:1, donde dice que Dios está en la asamblea de los dioses, de los Elohim. O sea, a los ángeles se le aplica el término Dios, los seres humanos se le aplica el término Dios, las deidades falsas se le aplica el título Dios, se le aplica a cosas impersonales el título Dios, como el vientre, dice Pablo, el vientre, la glonotería, que es una forma de idolatría. Pero ni una sola vez al Espíritu Santo.
Eso es demasiado. Ni una sola vez al Espíritu Santo el término Seos, Elohim, en el hebreo, se le aplica al Espíritu Santo. Ya eso es una falta de respeto a las Santas Escrituras. Es una falta de respeto a Dios. Es una falta de respeto a Jehová de los ejércitos, lo que están haciendo los trinitarios. Distorsionando la palabra de Dios. Buscando textos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y uniéndolo como si fuera Transforme. La película de Transforme, el robot que se arma en piezas y lo mismo se convierte en un avión, que se transforma en un carro, que se transforma en un barco. Es una falta de respeto lo que hay ya en internet, en los medios de difusión, en YouTube, lo que hay acerca de la Trinidad. Como un monstruo de 3 cabezas. Entonces, el término Dios y el término Todopoderoso no se le aplica al Espíritu Santo. Que son 2 títulos básicos que debe tener la tercera persona de la Trinidad, supuestamente la tercera persona de la Trinidad. Y no lo tiene. No lo tiene. Mediten. Amigos trinitarios, mediten. Abran su mente al entendimiento. No deje que su orgullo, su prejuicio, le ciegue su conciencia. Aquí lo importante es reconocer con humildad de que estamos equivocados. Nuestra organización se ha equivocado, es cierto, porque somos seres humanos y nosotros hemos bajado la cabeza y hemos reconocido que nos hemos equivocado. Pero ustedes no quieren reconocer de que la Trinidad es una doctrina falsa inventada por seres humanos. Es un dogma nacida en la Iglesia Católica. Ante la Iglesia Católica, las civilizaciones, las religiones paganas creían en deidades trinas, como los egipcios, los sumerios, los babilónicos, los griegos, los romanos, los persas, los medios y todas las civilizaciones. Hasta los mayas creían en tríadas de dioses. Así que esa creencia no es nueva. En el cristianismo no es nueva. Proviene de civilizaciones paganas, demoníacas. Pero es más fuerte el orgullo que la humildad. Y es lo que le sucede a estos pastores que enseñan, hacen libros y libros en contra del monoteísmo. O sea, es un estilo de politeísmo, porque la Trinidad es una forma de politeísmo. Ellos dicen que no son politeístas, porque el politeísmo viene de poli, que es varios. Y las deidades antiguas, falsas, o religiones paganas, creían en el politeísmo, eran politeístas. Sin embargo, la Trinidad es una forma de politeísmo, aunque ellos no quieran admitir. Pero es más fuerte el orgullo que la humildad. Cicerón, ¿se acuerdan de la frase al principio? La falsedad está tan cerca a la verdad que el hombre prudente no debe situarse en un terreno resbaladizo. Eso lo dijo Cicerón, un gran pensador. Y eso es lo que están haciendo los trinitarios hoy en día. Están yendo más allá de lo que está escrito. Pablo dijo, no vayan más allá de lo que está escrito. Claro. Hay términos, somos conscientes que hay términos modernos que no existen en la Biblia, que se utilizan en las iglesias. Yo reconozco eso. Hay términos, como el término salón de reino, pero esos son modernismos que hoy, como el salón de reino, como el término, por ejemplo, términos que se utilizan en las distintas religiones. Pero la palabra tripartita, trino, triada, trinidad, no está en la Biblia. Y es cierto que hay pastores que reconocen que esas palabras no están en la Biblia. O sea, es una forma ideológica
que utilizan los apologistas, los teólogos, para explicar la fórmula esta ideológica supuestamente bíblica de tres personas, en esencia, sustancia y naturaleza, y que forman parte de un Dios. O sea, la palabra Trinidad, trino, se utiliza para explicar este dogma filosófico. Entonces, agradezco mucho, para darle final a esta primera parte. Recuerde que van a ser varias partes, posiblemente sean 6, 7, 8, la que podamos hacer. Agradezco mucho su participación, sus likes, su atención, de estar presente en el video, y que la verdad salga a la luz. No mi verdad, sino la verdad de Dios. Porque el conocimiento que quizás yo tenga es gracias a Jehová. Ese conocimiento me lo ha dado Jehová. Ese conocimiento no es mío. El Cristo dijo, lo que yo enseño no es mío, sino proviene del Padre. O sea, mi objetivo no es darme influencia, mi objetivo es no crear fama, ni mi objetivo no es sobresalir, ni ser mejor que nadie. Porque Pablo dice que si no tengo amor, soy como un símbolo estruendoso vacío. Y dice, y entre todas estas cosas, lo que prevalece es el amor. Dice que el amor no se porta indecentemente, y el amor nunca falla, nunca deja de ser. Entonces agradezco mucho el tiempo que ustedes han dedicado en este video, y si alguien no pudo estar en el video, lo pueda ver por retransmisión, lo puedan compartir en otros grupos, de la verdadera identidad del Espíritu Santo. Y hemos visto con literaturas trinitarias ahí en evidencia, nada de mentira. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Utilicé la Biblia de las Américas, utilicé la Reina Valera del 95, utilicé el diccionario de la Biblia. Después voy a utilizar el Tanakh, donde dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Ahí está, pero eso lo vamos a ver en otro video. Y voy a utilizar también el término Ruach y Pneuma, traducido literalmente como fuerza y como poder, en las mismas Biblias trinitarias. Que pasen buenas noches, un día muy feliz con su familia, y hasta luego. Hasta pronto.